Porque vamos a hablar de lo que son las alzas y bajas de esta semana. Tenemos varios personajes para compartir. Algunos de ellos son repetidos porque permanentemente el foco está puesto en ellos. Vamos a ver quién está en lo que es las alzas de día. Bueno, está el señor Héctor Daer, el líder de la CGT, uno de los líderes. Recordemos que hay una especie de triunvirato. Una especie no, es un triunvirato todavía. Si bien el señor Daer ha empezado a ganar muchísimo peso específico, no estoy hablando de él en términos literales, sino también puntualmente en otro término, y en este sentido desde el punto de vista político y de cercanía con el gobierno. Por eso suben las acciones del señor Daer, quien suena, bueno, justamente, ¿no?, para volver a presidir la CGT en el caso de un relanzamiento de lo que sea una conducción. Pero está claro que va a haber que esperar. Hoy hubo quórum en lo que es este consejo, habrá un comité, habrá un congreso, allí se elegirán lo que son las nuevas autoridades, y quien tiene todas las de ganar es el señor Héctor Daer. Quien está en el medio es el señor Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Esta semana hizo declaraciones interesantes. Quizás la principal tiene que ver con el nivel de tasa de interés. Dijo, con este nivel estamos bien. ¿Qué significa? Bueno, que muy probablemente los pesos que están depositados en el banco por ahora se queden en el banco y no vayan a presionar lo que es el tipo de cambio. Así que Sturzenegger allí puso el freno en lo que es el recorte de las tasas, algo que le había pedido el gobierno, porque dijo, bueno, no quiero generar olas en la inflación y tampoco quiero que se me dispare el tipo de cambio. Y quien va a la baja, seguramente ustedes ya lo tienen, hablamos del señor ministro de Finanzas, Luis Caputo. La verdad es que dejó una mala impresión lo que fue la interpelación en el día de ayer. La realidad, yo lo decía en el día de ayer, es que el señor Caputo forma parte del gabinete, es dentro de lo que es el Poder Ejecutivo uno de los actores centrales. Los ministros son actores centrales del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le va a dar explicaciones al Poder Legislativo. El Poder Legislativo nos representa a todos nosotros, quiere decir que Caputo estaba ahí para darnos explicaciones a nosotros. Le hago dos preguntas. La primera, ¿lo dejó conforme la explicación de Caputo? Bueno, a mí no, para nada, absolutamente. La segunda, ¿lo dejó conforme lo que fue la actividad que desempeñaron los legisladores? Bueno, a mí tampoco me dejó conforme. La realidad es que uno espera un papel mucho más serio de los legisladores y sobre todo conocimiento de lo que se estaba discutiendo. Ya lo tenemos con nosotros, el economista, profesor, señor Aldo Abraham. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar contigo. Yo cursé una materia, creo que era Economía Superior, Análisis Económico. Sí. Análisis económico. Elementos para la toma de decisiones. Elementos para la toma de decisiones. Bueno, hablamos de economía y de la toma de decisiones, Aldo. Sí. ¿Cómo estás viendo en general el programa económico del gobierno? Yo hablaba recién de inflación. El gobierno dice que va a bajar la inflación. Yo lo que veo es que acá lo que no se está dando es el cumplimiento de las metas de inflación, y porque no es prioridad. En la medida que eso no sea prioridad para el Banco Central, las metas de inflación en sí no existen, y eso es lo que nos viene sucediendo. ¿Qué es prioridad para el Banco Central desde que empezó su gestión? Fundamentalmente licuar los problemas que genera tener un Estado excesivo, que obviamente una de las cosas que genera es un déficit fiscal, un exceso de gasto sobre los ingresos del Estado fenomenal, ¿no? En realidad el problema es el gasto excesivo, no el déficit, como dice el gobierno. Y a partir de ahí, obviamente, tiene que emitir pesos para financiar al gobierno, tiene que salir a bajar la tasa de interés y aumentar el crédito privado, para el sector privado, emitiendo pesos también, porque el Estado, como no le alcanza ni con el financiamiento del Banco Central ni con exprimirnos como naranjas, termina absorbiéndose todo el crédito de la economía, o casi todo el crédito, y como ni así puede pagar todo su gasto, salen y toman deuda afuera, inundan el mercado doméstico de dólares, de deuda, y por lo tanto eso hace caer el tipo de cambio. Conclusión, tenemos más emisión porque hay que salir a sostener ese tipo de cambio, y con toda esa emisión nosotros esperamos que nuestra moneda no pierda valor. Eso es una utopía. Obviamente que va a perder valor, va a perder mucho valor, y una moneda que en definitiva es nuestro metro con el cual vamos a evaluar todos los bienes y servicios, que pierde valor, significa que todo va a subir contra esa moneda. Lamentablemente eso es lo que llamamos inflación, y es pérdida de poder adquisitivo de todos los argentinos. Aldo, vos decías recién que el gobierno emite pesos, pero yo escuché toda la campaña que justamente eso era malo y que eso generaba inflación y que el responsable de la inflación era el gobierno. ¿Qué pasó? Y yo creo que varios mensajes cambiaron. Por ejemplo, otro de los mensajes que cambiaron es el del Banco Central. El Banco Central, desde que se inició esta nueva gestión, decía que la mejor forma de generar crecimiento es justamente bajar la inflación.
que algunos hasta del gobierno criticaban este discurso del Banco Central. Y yo comparto justamente esa visión y no la que tiene actualmente, porque en los hechos ha hecho exactamente lo contrario, ¿no? Porque cuando uno está emitiendo, por ejemplo, para bajar la tasa de interés y aumentar el crédito privado, para tapar ese desastre que arma el Estado absorbiéndose casi todo el crédito doméstico, en realidad es cierto que el señor que logra un crédito más barato aumenta su poder adquisitivo, pero en realidad el Banco Central lo que está haciendo es transferirle poder adquisitivo de aquellos que tienen que pagar el impuesto inflacionario, o sea que pierden poder adquisitivo por la inflación y por lo tanto en términos de demanda nada variado. Transferí simplemente capacidad de gasto de uno a otro y lamentablemente bastante a los Hood Robins, porque los señores que pueden tomar crédito en líneas generales no son pobres y los que más pagan el impuesto inflacionario son los pobres. Y es más, ¿por qué el Banco Central antes tenía razón en decir que el hecho de bajar la inflación genera crecimiento? Porque si vos la mantenés alta y perdés credibilidad como Banco Central en que la vas a bajar, que es lo que le ha pasado. Le pasó eso, ¿no? Eso ya le ha pasado. Lamentablemente generás tal incertidumbre que la gente gasta menos e invierte menos. Y en una economía en donde se gasta menos y se invierte menos, pensar que va a crecer más, la verdad es no haber estudiado economía. ¿Qué pasó con el consumo como motor de la economía? Porque este gobierno arrancó diciendo, bueno, el consumo a veces es excesivo, genera recalentamiento de la economía, lo vamos a bajar y en todo caso que sirva de motor la inversión. Digo, ¿qué pasó con ese juego entre consumo e inversión? Yo creo que de hecho el motor del crecimiento, si bien en el último año el crecimiento de la inversión ha sido muy fuerte, porque fue del 11%, cosa que pocos esperaban, la realidad es que sigue siendo el consumo. El año pasado la verdad es que el consumo creció un montón. Ahora, cuando uno mira dónde creció el consumo es donde empezamos a ver los problemas. Es que mayormente ha crecido en todo lo que es el área de la ruralidad, porque ahí hemos devuelto la capacidad de consumo en los sectores de los jubilados, por ejemplo, en los que se les ha pagado la reparación histórica. Obviamente hay una clase media mayoritaria que en el anterior modelo estaba recibiendo un subsidio, los subsidios a las tarifas que recibimos, me incluyo yo como ciudadano de acá de la capital federal, a costa de exprimir y llevar casi a la quiebra a los sectores productivos del interior. Eso se terminó, ahora se le devolvió la capacidad de generar riqueza a los sectores productivos del interior. Eso implica que yo tengo que empezar, y me parece muy bien, a pagar lo que uso como corresponde. En todo caso, si pagamos impuestos es para ayudar a los que no pueden pagar, no para ayudar a aquellos que sí lo podemos pagar. Y por supuesto, yo no voy a estar contento, vos si vivís acá tampoco. Tampoco te iba a decir eso. Yo no estoy contento para nada con lo que estamos pagando de las tarifas, porque da la sensación de que no para. Por ejemplo, hoy el aumento de las naftas, por ejemplo. Es que el aumento de las naftas va por otro camino y lo podemos ver en un ratito. Pero en el caso de las tarifas de servicios públicos corresponde que paguemos lo que se debe por lo que hemos utilizado, fundamentalmente porque hay gente del interior que está pagando lo que corresponde. Siempre pagó más el interior que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Ellos están pagando lo que corresponde y encima pagan impuestos para subsidiarme a mí. Me parece un poco injusto. Ahora, por otro carril va el tema de las naftas. ¿Qué nos puede extrañar? ¿Sí? Que el combustible aumente cuando es un bien cuyo precio está muy correlacionado con el tipo de cambio. Y en estos últimos tiempos el tipo de cambio subió un montón. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se dedicaron a depreciar el peso con esta idea absurda de que el dólar está retrasado. No está retrasado el dólar. Está barato el dólar, que no es lo mismo. O sea, no hay atraso cambiario, pero sí está barato. Está barato. ¿Por qué? Porque hay un montón dando vuelta, porque los señores del gobierno se endeudan a carradas de dólares de afuera y obviamente eso hace que esté barato el dólar. Ahora, si la forma que van a buscar del gobierno, como ha estado pasando del Banco Central para que se recupere el tipo de cambio, es justamente depreciando nuestra moneda, emitiendo para depreciar nuestra moneda, lamentablemente lo único que vamos a ver es lo que vimos, por ejemplo, en el segundo trimestre, a partir de mayo, esa mini corrida contra el peso que vivimos en mayo a agosto, en el cual se depreció muchísimo el peso, el Banco Central estaba chocho porque subía el tipo de cambio, ¿no? Y yo decía, ojo, porque es cierto que cada vez que se deprecia el peso, ya sea porque se caía la demanda, como en ese momento, o porque emiten mucho, lo primero que vas a ver lo vas a ver en el mercado cambiario, porque con todas las monedas pasa eso. Inmediatamente que una moneda varía su valor, se ve en el mercado cambiario.
Pero ese es el mismo metro que vas a usar para ir a medir las góndolas, los bienes en las góndolas, y van a subir. Y es el mismo metro que vas a usar para ir a ver los servicios, a medir los servicios, y van a subir. Conclusión, el segundo semestre del año pasado tuvimos una inflación de 24,5 anualizada contra un segundo semestre del 2018 de 18,5. La inflación subió, no bajó. Me quedo pensando, bueno, es un detalle técnico, pero me parece que es muy gráfico, muy elocuente, que vos en lugar de decir que el dólar sube, lo que decís es que el peso se deprecia. Es decir, que pierde poder adquisitivo el peso y que en todo caso tenés que poner más pesos para comprar un dólar. Significa eso. Eso es lo que... Y de manera pones el foco en quién es el responsable de eso, supongo. Exactamente, el Banco Central. Ojo que no siempre, y eso es bueno lo que decís, no siempre que sube el tipo de cambio, eso va a significar más inflación. Porque a veces sube el tipo de cambio porque el dólar sube en el mundo. Y eso lo único que va a generar en la economía es un cambio de precios, de los precios en la economía. Algunos subirán más, serían los bienes, y otros van a subir menos en una economía inflacionaria, que son los servicios. Fundamentalmente los servicios privados, pero también los servicios públicos, porque justamente van a tener que subir un poquito, digamos, digamos, esos están regulados, no, esos no van a subir, no van a variar, pero sí los servicios privados van a subir mucho menos. Y obviamente, en definitiva, la inflación va a seguir siendo la misma, ¿sí? En cambio, si yo deprecio el peso, lamentablemente lo que voy a ver es que ese metro que hizo subir el tipo de cambio en su caída, ¿sí? Después se va a traducir en más inflación para todos los argentinos, o sea, vamos a perder poder adquisitivo. Aldo, tenemos que irnos a una tanda, pero al regreso te voy a preguntar sobre los créditos hipotecarios, sobre todo aquellos que están atados a la inflación, cuáles son los riesgos y también por qué el gobierno los está impulsando. ¿Te parece? Vale. Hacemos una pausa.